RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos hasta ahora al señor Daniel Hermoso, él es el director de MIPES Unidas del Perú. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR. Señor Hermoso, qué gusto saludarlo, muy amable. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Gracias por la entrevista y muy contento siempre de estar con ustedes. ¿Rescata algo el mensaje presidencial ligado al sector de las micro, pequeñas empresas, de las MIPES? Es que no hay nada que rescatar, porque todo lo que ha anunciado ya lo conocíamos desde el mes de febrero, cuando se dio el decreto de urgencia 005, que comenzaba a habilitar fondos para compras Mi Perú. Así que no hay ninguna novedad en el anuncio, más allá de un incremento, que aparentemente van a construir algunos módulos, ¿no? Que eso sí sería lo novedoso en todo caso, pero que está en la lógica de compras Mi Perú. Y por otro lado, Impulsa Perú también es un tema que todos ya conocemos y que se ha venido incrementando este fondo de garantía, ¿no? Y que en teoría debería llegar a muchas MIPES, ¿no? Pero realmente están llegando a las que ya tienen historial crediticio y no a aquellas que hasta ahora no han podido acceder a ningún tipo de préstamo, de ningún tipo, ¿no? Ni FAE, ni Reactiva, ni Impulsa, ni nada. Yo creo que ahí hay una deuda pendiente con sectores tan importantes como el de comercio minorista, ¿no? Que no está accediendo, no solamente el sector, realmente todos, pero en su mayoría el comercio minorista, que dicho sea de paso, son los clientes preferidos de los famosos gota a gota. Entonces yo creo que ahí hubiera sido un anuncio fenomenal si es que se hubiera construido un sistema de crédito adecuado a la realidad de este sector empresarial, que dicho de paso está en el régimen RUS. Por otro lado, lo novedoso y peligroso a la vez es el anuncio de la desaparición de los regímenes especiales, tanto el RED y el RUS, ¿no? Para dar, según ellos, un nuevo estímulo al crecimiento empresarial. Pero hay que ser, pues, un aspecto ingenuo, ¿no? En los informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y también de la OCDE, exigen, sobre todo la OCDE, exige que solamente haya un régimen tributario. Entonces es obvio que más allá de una intención aparentemente buena de ayudar al crecimiento de la MIPE, básicamente es el cumplimiento de la disposición, de la sugerencia, no sé cómo llamarla, de estos organismos internacionales que son los que están poniendo la agenda tributaria en el país. Y el otro tema es el sueldo del mínimo vital, ¿no? Que dicho sea de paso, nosotros en concepto estamos totalmente de acuerdo de que los sueldos se incrementen, toda vez de que han perdido su capacidad adquisitiva, y eso está impactando en la MIPE. La MIPE, sobre todo las que no son productos de primera necesidad, llámese pues ropa, zapatos, ¿no? Están sintiendo el golpe de la pérdida del empleo formal, ¿cierto? Pero también de la disminución de la capacidad adquisitiva de los peruanos. Entonces, es obvio que en concepto estamos de acuerdo en el incremento de la remuneración, pero el problema es que tiene que ser una ingeniería muy fina, porque por hacer eso, lo que podemos generar es el colapso de muchas empresas que están viviendo pues al filo de la navaja por la crisis económica y la inestabilidad política que no nos abandona. Ahora, desde esa perspectiva, desde esa mirada, ¿esto qué pone en evidencia? ¿Que no hay una política de Estado en favor de las MIPES? A ver, la verdad es que yo tengo más de 20 años en el tema de los gremios, ¿no? ¿Ya? He estado en distintos gremios en toda mi vida, ¿no? Y es obvio de que una de las grandes críticas que siempre hemos tenido a todos los gobiernos sin distinción, en los últimos sobre todo 20 años, ha sido que no ha habido una política de Estado real en favor del desarrollo de la micro y pequeña empresa, ¿no? Una política de Estado, para que quienes nos escuchan entiendan de qué significa que cuando un problema en un determinado sector aparece, automáticamente el Estado genera un espacio para tratar de solucionar el problema. Por ejemplo, uno de los ejemplos más palpables es el sector agrícola, ¿no? Donde tú tienes instituciones que ven la semilla, que ven el agua, los canales de riego, la reforestación. O sea, aparece un problema o crece un problema y automáticamente el Estado reacciona para que el sector, que es prioridad obviamente por la seguridad alimentaria, no colapse. Entonces, el Estado reacciona rápidamente y crea una institución o una política de Estado para atender ese determinado problema. Las MIPES no lo tenemos. Las MIPES no tenemos una sola OPD, no la tenemos. No tenemos una institución que dé apoyo a aquellos
aquellas MIPES que recién se han ingresado al mercado. Recuerda que la mortandad empresarial en el Perú está alrededor del 90% de las MIPES que nacen en el primer año ya mueren, en el primer año, ¿no? Entonces, esos indicadores, por ejemplo, que son dramáticos, porque esos que mueren, esas empresas que muere no solamente la ilusión del empresario, sino también su capital, su pequeño capital, ¿no? Entonces, ¿el Estado qué hace para ellos? Absolutamente nada. Ese es el problema de fondo. No hace absolutamente nada. Y ojo, que la señora Boluarte ha estado en el MIDIS. Y en el MIDIS, ¿no? En el MIDIS hay programas muy buenos, como por ejemplo Jaco Wiñay, pero que solo atiende al sector agrícola, al de subsistencia. Pero toda esa metodología de transferencia de conocimientos y de asesoría que le dan a estas microempresas, o micro, más que yo diría familiares, ¿no? O nanoempresas, por ahí he escuchado ese término, estas nanoempresas que son muy chiquititas del sector agrícola, pues tienen una metodología muy interesante para ir haciéndolas crecer. Esta misma metodología debe ser aplicada en aquellos emprendimientos que nacen hoy. No esperar que quiebren y decir, hoy qué pena es la mortandad empresarial. No, tenemos que trabajar medidas preventivas. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se llama? Construir una política de Estado que no es algo malo, porque lo tiene Chile, lo tiene Colombia, lo tiene España, lo tienen todos los países que ya aspiran a tener una masa empresarial sólida, ¿cierto? Tienen programas de apoyo, de acompañamiento, como el que menciono, ¿no? Entonces, no ha habido, pues, mayor interés en construir una alternativa. Y seguimos con la lógica del chorreo. Le doy un montón de plata a las constructoras, a la gran empresa, a la gran inversión, y va a chorrear. Pero, señores, estamos en un momento de crisis. El chorreo me parece interesante cuando tenemos una economía estable. Entonces promovemos la gran inversión para que esta vaya cayendo y consolidemos una clase media consumidora, y esto va a traer como consecuencia el bienestar de todo un país. Pero ha sido muy lento el proceso del chorreo desde comienzos de siglo, ¿cierto? Y hoy, en esta coyuntura, pretender seguir con esa fórmula, lo que va a traer es más descontento social. Y vamos a tener en el 2000, no sé cuál qué año, pero vamos a suponer que sea el 26, vamos a tener otro Castillo ganando las elecciones. Cuando debemos cambiar ese modelo e incentivar el consumo, promover y fortalecer las empresas y sobre todo internacionalizarlas. Fíjate, solamente son 9.000 MIPES exportadoras que tenemos en el Perú. 9.000. Por favor, algo está fallando, ¿cierto? Ahora, en esa línea de chorreo que usted menciona, señora Hermosa, también se puede marcar ese anuncio que en el cuarto trimestre de este año se va a lanzar una ampliación mejorada del programa Reactiva Perú con tasas competitivas, ¿no? Y además hay que agregarle a ello, ¿no?, que cuando uno consulta con los empresarios, con representantes de las micro y pequeñas empresas, Reactiva Perú no ha tenido el efecto que se esperaba, ¿no? Entonces, ¿este anuncio también forma parte de ese chorreo que usted menciona? Yo creo que un poco más es el tema de salvar a las instituciones financieras. O sea, yo no puedo diseñar un programa, una ayuda, una acción de gobierno pensando en que el deterioro del crédito, hace una semana, creo, semana y media, escuchamos a nuestra amiga Ana María Choquehuanca hablar sobre que el 40% de las MIPES habían comenzado a dejar de pagar sus deudas al sistema financiero. Eso es algo gravísimo y parece que no lo hemos tocado a profundidad. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es algo claro. Las MIPES están sobreendeudadas, ¿cierto? No tienen la suficiente capacidad, mejor dicho, el mercado no tiene suficiente capacidad para comprar productos, lo que hace que los ingresos de las empresas sean menor y en consecuencia no pueden cumplir con todas sus obligaciones, tributaria, crediticia, el tema de las leyes laborales, los impuestos. O sea, realmente la situación de las MIPES es muy delicada y aparentemente el gobierno, que tenía la gran oportunidad el 28 de julio de anunciar algo para el sector, llevarlo a donde te quiero llevar, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el sector industrial del país? Que son casi 300.000 MIPES industriales, ¿no? Calzado, confecciones, metalmecánica, madera, y los artesanos, ¿a dónde los quiero llevar? No nos ha dicho nada, en absoluto. Entonces, todos estos paliativos lo que hacen es seguir sobreendeudando a las empresas. El tema es mercado.
El tema es mercado, el tema es consumo. El problema del país no es crédito. En este momento todos los bancos están llenecitos de dinero. O sea, no es cuestión de que no haya plata en el sistema financiero. Hay plata. El problema es que quienes los van a adquirir estos préstamos van a tener como consecuencia un problema en pagarlos. Tanto es así que el Reactiva solamente se ha pagado el 70%, 75% del Reactiva, y todavía hay una masa muy importante, casi 14.000 o 15.000 millones que falta por cobrar. Y justamente como la economía no se ha reactivado, están que prorrogan el plazo, ¿no? Este periodo de gracia, y ya no parece periodo de gracia, sino de desgracia, porque realmente las MIPES y en general el sector empresarial no tiene cómo pagarlo. ¿Qué medidas deberían adoptarse en medio de toda esta situación de crisis, ¿no? Si es que el gobierno tiene una voluntad de reconsiderar el sector. Lo que pasa es que aquí hay dos cosas que tenemos que hablar. El corto plazo, ¿cierto? Que es el tema de la reactivación del consumo. Y ahí nosotros hemos propuesto dos cosas fundamentales. La primera es el pago de la deuda que tiene el sector público a las MIPES. Son miles de millones de soles que todas las unidades ejecutoras del país le deben al sector de la micro. Nosotros promovimos el año pasado una ley de que crea el Registro Nacional de Empresas Acreedoras MIPE del Estado, para que por primera vez en la historia del país se visibilice esa deuda que siempre está escondida en el escritorio de un funcionario público, de un municipio, de un gobierno regional. Son facturas que se meten en el escritorio y nadie las conoce. El MEF menos. No las conoce, nadie las conoce, ¿no? Entonces, esas facturas con este registro nacional se van a visibilizar. Y ahí viene la segunda parte, que es que paguen la deuda. No puede ser que las MIPES estemos financiando al Estado, no solamente con impuestos, sino también entregando productos y servicios y no nos pagan. Es increíble, ¿no? Pero para cobrar los impuestos, ahí están, nos embargan la cuenta, nos intervienen los clientes, no les interesa. Pero para pagarlos, ahí sí son buenos, ¿no? El segundo aspecto es el tema de la deuda social en general, el tema del FONAVI. Esa inyección de dinero entraría al consumo, y eso por supuesto reactivaría nuestro sector. Son dos medidas enfocadas al tema del consumo, ¿no? Que está en manos del gobierno hacer. Y finalmente también el tema del empleo temporal. Yo escuchaba ayer un economista en un programa de televisión que decía, no, el empleo temporal no es sostenible. Claro, pues él debe ganar muy buen sueldo, debe tener muchas consultorías, pero el pueblo está que se muere de hambre. Y un empleo temporal de 6 meses, 7, 8, lo que sea, va a ayudar también a luchar contra la desnutrición crónica infantil y la anemia, que no se ha dicho mucho, dicho sea de paso. Entonces, yo creo que esas son medidas inmediatas, de corto plazo. Y las de largo plazo es repensar, ¿no? O analizar, y para eso quiero hacerte recordar algo. Hace 15 años, nosotros, el sector de la micro y pequeña empresa, estábamos en el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Y por una norma fuimos trasladados al Ministerio de Producción, ¿no? Y abandonamos el Ministerio de Trabajo. Se fue Prompyme, se fueron una serie de instituciones. Han pasado 15 años y hay que evaluar esta situación. Nosotros lo hemos hecho, ¿cierto? Y nosotros creemos que, dado que la microempresa es un sector muy vulnerable a la quiebra, a la desaparición, 90% de mortandad, ¿no? Deberíamos estar en un ministerio como el MIDIS, a través de su programa FONCODES. Es una idea, hay que debatirla, no digo que hay que hacerlo, hay que debatirla. Y por supuesto las MIPES que ya están consolidadas, ya de micro a pequeña, que se queden en Produce. Y otra cosa que es fundamental, no existe articulación entre los ministerios. Entonces, el ministerio el MINCETUR, a pesar de que está en el mismo edificio, claro, no captura a las empresas, ¿cierto? ¿No? Las captura, ven, tráemelas para acá, no esperar que yo toque la puerta del Ministerio de Turismo y de Comercio Exterior. Ellos automáticamente tienen que trasladar esas empresas que han logrado productividad al MINCETUR. Al toque, inmediatamente. Al día siguiente que yo ya veo que tienes calidad, tienes volumen, tienes precio, automáticamente. No esperar, el MINCETUR está esperando ahí en la puerta, con su cigarrito en la boca, que uno llegue al MINCETUR a meterse a la ruta exportadora. Pero coordina con tu ministro de producción. Hermano, pásame, mira, Compras Mi Perú es una escuela viva del desarrollo empresarial. Compras Mi Perú, ¿eh? Claro. Les enseñan todos los procesos productivos al trabajar fichas técnicas, que normalmente a veces las MIPES no las tenemos. ¿Entiendes? Entonces, todas esas MIPES que han estado en Compras Mi Perú, ¿algunas se ha ido para MINCETUR?
Ninguna, seguro que ninguna. Entonces, las cosas tienen que funcionar en automático. Oye, mira, acá de Compras Mi Perú tengo 500 empresas, calidad 1 y precio competitivo. Te los paso y llámalos. Claro. Eso, así es como el Estado tiene que actuar, no esperar pues que uno toque la puerta. Realmente, esta situación del gobierno que tenemos ahora, que dicho ese paso, es el mismo gobierno de Castillo, ¿eh? Parece que todo el mundo piensa que es un nuevo gobierno, no lo es. No ha hecho un deslinde, pero ha hecho un deslinde de la ideología, de la metodología, de la práctica de Castillo. Perfecto. Ya, pero ¿qué nos propones? No lo ha dicho. ¿A dónde quiere llevar a los alumnos de la educación del Perú? ¿A dónde? ¿A dónde quiere llevar las MIPES? ¿A dónde quiere llevar los sectores productivos, el sector agrario? ¿A dónde? No sabemos. Por ahí dice uno, estamos en piloto automático y no sabemos a dónde estamos yendo, sin rumbo. Eso es lo que a nosotros nos preocupa muchísimo. Y ojo, que si esta situación permanece así, ¿no? En los años que toquen el cambio de gobierno, si que se adelanta o no, vamos a tener otro Castillo, eso sin duda. Y este cuento del acuerdo nacional, donde nos van a sentar a hablar, y al final no va a pasar nada, porque ya sabemos, debían ser más creativos y cambiarle el nombre, ¿no? Y no quedar como acuerdo nacional cuando todos ya sabemos qué pasa después con el acuerdo nacional. Así que, bueno, pues sobre todo los que ya somos viejitos, sabemos claramente cuál es esta hamaca que se llama acuerdo nacional. Así es. Muy bien, don Daniel Hermosa, yo le agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos, buen día. Gracias por la catarsis, un abrazo. Gracias, muy amable, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.